siempre el domingo, un tema sumamente interesante, y hoy Juan Carlos Nievo nos trae todo sobre plantas medicinales. Ajá, realmente, Juan Carlos, tenemos un abanico de posibilidades de estas plantas maravillosas peruanas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. Sí, realmente vivimos en un país con una alta variedad, con una gran cantidad de plantas medicinales que de todas ellas podemos utilizar, pero siempre de manera consciente, informarnos al respecto para sacar el mejor provecho, ¿no? Por supuesto. Bueno, y para ello un especialista de talla, como siempre, en tu blog. Adelante. Así es. Gracias, María Jesús. Muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo hemos correteado durante mucho tiempo, que es el uso correcto de las plantas medicinales. Aprovechemos en el país que vivimos con esta variedad que tenemos y aprovechar ello. Por ejemplo, ¿sabía usted que hace muchos años descubrieron por ahí que la corteza del sauce era importante para un grupo de pacientes que tenían una fiebre que le llamaban la fiebre intermitente? Al final, que descubrieron que tenían el componente de lo que ahora es el ácido acetilsalicílico. ¿De dónde salió esta pastilla? De la corteza del sauce. Nuestros antepasados, estamos hablando de los grupos pre-incas, estas culturas pre-incas lo utilizaban y sabían cómo utilizarlo, sabían cómo no desmandarse en este uso y de esta manera evitar efectos secundarios. Eso es lo que queremos nosotros, hacer el pie y llevar bien el valor de ser peruano con este tema de plantas medicinales, sobre todo plantas medicinales peruanas, y hablar sobre ello. Con ello, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Osvaldo Salaverry. Él es director del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, perteneciente al MINSA, a quien le agradecemos. Gracias, Osvaldo, por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Por qué es importante hablar de plantas medicinales en un país como el de nosotros? Bueno, en primer lugar, porque las plantas medicinales están muy enraizadas con nuestra cultura. Las personas saben de plantas medicinales, y en segundo lugar, porque están al alcance de la mano para resolver gran parte de los problemas inmediatos, o en algunos casos para coadyuvar ya cuando hay un tratamiento médico occidental. ¿Qué es lo mínimo, o sea, lo elemental que tendríamos que hablar o de saber antes de ir a comprar algún tipo de planta, algún tipo de hierba y usarlo, ¿no? Ingerirlo, tomarlo? Bueno, hay que tener en cuenta que el conocimiento de las plantas medicinales es un conocimiento ancestral y que estaba en las comunidades donde había alguien que sabía por experiencia las plantas y lo transmitía de generación en generación. Pero nuestra sociedad ha cambiado, ahora vivimos en una sociedad básicamente urbana, donde hay mucha gente que utiliza el tema de las plantas medicinales, que está tan arraigado en una forma más bien comercial, crematística, para buscar algún... Y ahí han aparecido una serie de problemas. El primero es que las plantas medicinales hay que desmitificarlas. Son buenas, muchas de ellas, pero no necesariamente están exentas de problemas o de complicaciones. Al igual que los medicamentos pueden tener contraindicaciones, las plantas medicinales también pueden tener contraindicaciones. Por otra parte, los medicamentos vienen en dosificación. Las plantas medicinales hay que dosificarlas uno mismo o con un consejo experto, que no siempre lo tenemos. Eso justo hablamos del boom de la uña de gato, ¿no? Nadie le quita la importancia que tiene la uña de gato en nuestra salud, y se ha evidenciado que sí es buena en determinados diagnósticos, en determinadas enfermedades, pero lamentablemente cuando hubo el boom de la uña de gato, familiares hacían su extracto de uña de gato, sus macerados de uña de gato, jugos de uña de gato, etcétera, etcétera, que lamentablemente, como dice Osvaldo, no sabían qué cantidad del principio activo, de ese componente que va a ser saludable para la salud, lo estoy ingiriendo. Y eso pasó, ¿no? Pasó y aumentaron, por ejemplo, temas como hemorragias digestivas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿es igual tomar un extracto, tomarlo en una infusión, tomar un machacado, una pasta que uno mismo lo hace? En general no. En general las plantas medicinales se utilizan en forma ancestral bajo la forma de infusiones. Y la infusión, que es disolverlo en agua, lo que hace es extraer ciertos principios que están en la planta, los que son solubles en agua, pero no otros. El machacado, en cambio, por ejemplo, no solamente tiene la parte que se disuelve en agua, sino tiene en general todo lo de la planta. Y ahí puede tener hasta contaminantes, porque la planta está expuesta al ambiente y ahí puede tener hongos, bacterias, que también se introducen cuando se machaca. La infusión tiene otra diferencia. Lo cierto es que las plantas medicinales, cada planta tiene una forma de aplicarse en forma distinta. ¿Quién conoce esto? O el herbolario experto o el médico que ha estudiado el tema. En el caso específico que tú dices de la uña de gato, por ejemplo, la uña de gato tiene evidencia científica que es útil, como que tiene ciertas propiedades antioxidantes, tiene ciertas propiedades antitumorales en algunos casos específicos. Pero eso no significa que cure tumores o que sea bueno para toda inflamación o un antiedad, como se dice. Exacto. No necesariamente, coayuda en muchas cosas. Cuando se utiliza en una forma adecuada, bajo una concentraciones adecuadas, ¿no? En concentraciones y hacer también un poco la experiencia de otros países, que sería bueno comentarla. Luego de esta llamada tenemos, Osvaldo, desde Breña, tenemos en la línea Helio. Aló, Helio, buenos días. Buenos días. Muy bienvenido, dinos.
Quería preguntar sobre alguna planta buena para lo que es la epilepsia. Para epilepsia. Ok, ¿alguna vez has tomado alguna medicación natural? He leído sí que sobre la valeriana. La valeriana. Pero de haber tomado, no. Tú cuando hablas de, por ejemplo, y aprovechamos tu pregunta, Helio, cuando hablas de saber sobre alguna planta medicinal, algo que me pueda ayudar si es que yo tuviese epilepsia, ¿te refieres para suplir tu tratamiento de epilepsia o para llevarlo los dos a la vez, los dos juntos? Eso quería saber, si se puede llevar los dos tratamientos a la vez. Eso es lo importante, ¿no? Qué bueno eso, Helio. Gracias por llamar. ¿Alguna planta que ayude para ello? Bueno, hay un grupo de enfermedades en los cuales es mucho mejor el tratamiento occidental que el tratamiento con plantas medicinales. Hablando de tratamiento occidental, refiriéndonos a pastillas, a los medicamentos que habitualmente usamos en farmacias, ¿no? Así es. La epilepsia está en el grupo de aquellas en las cuales el tratamiento que se da farmacológico es mucho más eficiente que cualquier planta medicinal. Es decir, no hay ninguna planta medicinal que conozcamos que pueda suplir el tratamiento farmacológico y que coadyuve. Podría ser que hubiera algunas. Se han utilizado, como dice el caballero, desde la valeriana hasta incluso el mate de coca, que tiene algunos efectos relajantes. Hay incluso estudios que han comprobado que en ancianos que sufren de depresión, el mate de coca en forma cotidiana, reemplazando en el desayuno, por ejemplo, una infusión de otro tipo, les causa una cierta relajación y una disminución de la depresión. Tiene un cierto efecto sobre el sistema nervioso, pero es ligero, no puede reemplazar de modo alguno. Esto me permite decir otra cosa. Cuando se tome una planta y ya se está con un tratamiento, como en este caso epilepsia, o cualquier otro tratamiento que sea crónico, hay que tener en cuenta que no necesariamente se pueden tomar ambas cosas sin peligro. En algunos casos las plantas tienen un efecto sobre el efecto farmacológico del medicamento. O lo potencian, con lo cual lo que yo estoy tomando aumenta mi dosis, o en algunos casos lo disminuye, inhibe la capacidad del fármaco. Por lo tanto, eso tiene que ser regulado por alguien que conozca. Lo importante es comentarlo a su médico, ¿no? Tenemos una llamada desde el Callao, tenemos en la línea Marco Antonio. ¿Aló, Marco Antonio? Buenos días. Buenos días, bienvenido, dinos. Quería hacer una pregunta. ¿Qué planta es buena para los parásitos? Para los parásitos. Yo conozco una que ahorita a ver si coincidimos en ello. Gracias. Bueno, las parasitosis es una de las enfermedades más comunes entre las comunidades rurales y por tanto existe una enorme cantidad de plantas, sobre todo semillas, que se utilizan contra los parásitos. En el Perú, en la Amazonía, en la zona andina y en la zona costeña, en todos tenemos distintas semillas que se utilizan como antiparasitarios. Podría mencionar varias, pero en realidad yo en esto quiero tener un poco de cuidado. Las semillas es muy difícil distinguir de qué plantas son. Casi todas son muy parecidas, igual que las hojas. Por consiguiente, hay que tener mucha seguridad de que uno utiliza la semilla correcta. La semilla correcta. Exacto. Comento una experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco, en el Hospital Lorena, ya los médicos del hospital han sistematizado esto y ellos expenden en pequeñas cantidades ciertas sustancias como por ejemplo... Y eso es lo bueno, ¿no? Utilizar este tipo de medicina tradicional, pero que esté ya patentada, estudiada y que yo sepa que lo que estoy comprando en un lugar de fiar y me esté tomando esa semilla, ¿no? Por ejemplo, yo sabía la del paico, ¿no? El delicioso chupe verde ahí en Cajamarca, así que saludos a Cajamarca, que también es bueno para ellos, ¿no? Una ventaja de los antiparasitarios que son comunes en cada comunidad es que no tienen los problemas que tienen los antiparasitarios que tenemos en farmacología, el cual en algunos casos, por ejemplo, en los niños se debe dar con mucha limitación. No, las semillas que se utilizan como antiparasitarios son bastante eficientes y no tienen mayores contraindicaciones. Eso es lo bueno, ¿no? Tenemos una llamada desde Puente Piedra, tenemos a Mariela en la línea. ¿Aló, Mariela? ¿Aló, Mariela? Hola, Mariela, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida, dinos. Yo quisiera saber sobre la sábila. La sábila se toma Sí, ¿aló? Sí, te escuchamos, Mariela. Quisiera saber sobre la sábila. Cuando uno tiene gastritis, toma la sábila, pero por una dice que te hace bien para la gastritis, pero otra te quita la visión. ¿Será cierto o...? Ya, aprovechamos tu pregunta, Mariela, por el tema de efectos adversos, como cualquier medicamento lo puede tener, ¿no? Sí. Es decir, así como los medicamentos causan en algún número de personas un efecto no deseado, un efecto adverso, también las plantas pueden causar un efecto adverso, que depende básicamente de dos cosas. De la persona que lo toma, que puede ser una persona particularmente sensible a la planta, como también el hecho de la dosis.
La dosificación en plantas es difícil de tenerla muy claramente. ¿Cuánto tiempo debo tenerla en agua para producir una infusión que tenga mayor o menor concentración? Si solamente la meto un ratito o la tengo 5 minutos o 10 minutos, tiene una diferente concentración. Porque en el tema de la sábila, y muchos pacientes en el caso llegan a la consulta en gastro por el tema de gastritis, va muy de la mano con ello, pero las concentraciones se quedan tomadas o como dices, o lo remojaron y tomaron el líquido o lo comieron como si fuese una goma. Sí, en algunos casos, en el caso de la sábila, lo que se hace es retirar la savia y esa tomarla directamente. Hay algunos estudios que muestran un efecto protector de la mucosa a través de la sábila. Sin embargo, también es verdad que la sábila tiene ciertos componentes que son irritativos en algunos otros momentos. Depende un poco de la persona. A veces la persona tiene un diagnóstico, un autodiagnóstico de gastritis y utiliza esto por recomendación de terceros. En este caso, la sábila es una de las plantas que creo que muchos médicos, muchos gastroenterólogos también conocen el tema y sería bueno que lo comente con su médico tratante para que le diga en qué forma lo puede utilizar, en qué momento. Y por último, para no mezclar, o sea, podemos tomar los dos medicamentos, me refiero a las pastillas para la gastritis, puedo tomar la sábila en cantidades adecuadas, no tan concentrados, pero no tomarlas juntas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no tomarlas concomitantemente al mismo tiempo y también ver los efectos, porque si bien hay bastantes estudios sobre plantas medicinales, una de las cosas menos estudiadas sobre las plantas medicinales es los efectos que tienen al tomarse conjuntamente con medicamentos. Exacto. Tenemos una llamada de Cañete, tenemos en la línea a Edith. Aló, Edith. Aló, buenos días. Buenos días, bienvenida, dinos. Quiero hacer una pregunta, es acerca de la planta llantén. Me habían dicho de que la planta llantén es antiinflamatorio y bueno, desinflama, pero a la vez corta la visión. Quisiera saber si es así o no. Edith, ¿qué fue? ¿Llantén me dijiste? ¿Qué me recomendaría para acercar? Edith, ¿me dijiste llantén? Sí, el llantén, el llantén. Ok, gracias. Maravilloso llantén, ¿no? Sí, el llantén es una planta que se utiliza en forma externa, en general. Hay algunos casos en los cuales se utiliza en forma de ingerir, pero es mínimo, muy poco recomendable, es irritante, es desagradable. Pero en forma externa, sí, tiene efectos desinflamantes, tiene un pequeño efecto también antimicrobiano. Y no hay ningún reporte de que tenga un efecto sobre la visión, ¿no? Sobre todo, recordemos, si nosotros aplicamos algo externamente, la absorción es local y es mínima y por tanto es poco probable que tenga un efecto central, como el caso de acortar la visión. Si algo pudiera tener un efecto mayor es cuando se ingiere. Entonces, las plantas medicinales o en general o se utilizan en forma externa, como aplicaciones, como emplastos, como pequeñas pomadas que utilizan, o se utilizan en forma de ingesta a través de, o directamente, o a través de los macerados, ¿no? No, y es importante saberlo, ¿no? Ahora nos vamos hasta el norte, nos vamos a Piura. Saludos a Edison. Aló, Edison. Muy buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido, dinos. Estoy viendo su programa que nos ilustra mucho. Gracias. ¿Ya? Yo hace 10 años me descubrieron la diabetes. ¿Ya? Yo bajé a 46 kilos. ¿Ya? Pero yo no he tomado ni un fármaco. Ok. ¿Y cómo no te he tomado ni un fármaco, ya tengo 10 años, ni un fármaco y llevo una vida normal, pura plantas. Ok. Y dos preguntas, aprovechando tu caso. No tomas ningún medicamento, pero ¿te evalúas habitualmente con un endocrinólogo o con un médico, tu médico cabecera? Bueno, a los 6 meses. Cada 6 meses. Tengo 180, 170. Perfecto. Pero yo tomo solo plantas. ¿Y tus valores de glucosa? Yo quiero, por intermedio de usted, que la gente que vive en la sierra, que es una gran cosa, es el chocho. El chocho, y es rico también, ¿no? Sí, pero hay que utilizarlo sin hervir. Exacto, ahí remojadito. Remojado, hacerle un hervor y eso tomar todas las mañanas. Nos daba chocho, así que es súper nutritivo. Y otra pregunta antes que cortes, ¿qué planta es la que tomas habitualmente para controlar tu tema de diabetes? Yo tomo el pan de árbol. ¿Ya? ¿Ya? Y la corteza del algarrobo. ¿Del algarrobo? Sí. Ya. No es que esté muchas calorías el algarrobo, ¿no? Sí, pero sí de la corteza. Ya, ok, muchas gracias. La pasaya que dice. Exacto, muchas gracias. Pero ahí sí te digo algo, Edison, si no me equivoco. El tener 170, 180 de glucosa en la sangre, o sea, no significa que estemos manejándolo bien, ¿eh? Nos podemos ayudar de las plantas medicinales, por supuesto, y tenemos que hacer uso de ello, pero siempre de la mano con el otro tipo de medicina, porque 170, 180, recuerda que mientras más tiempo tengamos los valores elevados, más daño vamos a tener a la larga con alguno de nuestros órganos. Así que una chequeadita por ahí no estaría de más. Algarrobo,
Bueno, el algarrobo tiene muchos usos. A ver, primero quisiera comenzar más bien por el lado de la diabetes. Las enfermedades crónicas, tipo diabetes, son las que suelen tener más indicaciones de distintas plantas medicinales que coayudan en ello. En el caso específico de la diabetes, por ejemplo, hay plantas medicinales que reemplazan el azúcar, es bastante conocido, por ejemplo, el caso de la stevia, aunque no sea peruana, u otras más que reemplazan y que sin duda tienen un efecto benéfico en el tratamiento integral de la diabetes. Hay otras que tienen supuestamente la atribución de curar la diabetes. Y en eso sí quiero ser enfático. No existe ninguna planta medicinal que cure la diabetes. Hay muchas plantas medicinales que ayudan en el tratamiento de la diabetes. Pueden disminuir los niveles de glucemia, pueden reemplazar claro, como el la azúcar. medicina no lo cura, lo tratan, lo mismo ocurre con las plantas, ¿no? Sí. Y aprovechando ya para concluir y comprometiéndote para una segunda y tercera parte de este tema que es muy interesante, hablaste de la stevia y quiero dos cosas. ¿La stevia es útil, es buena para ese tema de endulzar, para reemplazar este azúcar? Sí, por supuesto, y entre las alternativas químicas de otros productos comerciales, la stevia evidentemente es una alternativa mucho más. Pero lo podemos conseguir en tabletitas, en jarabes, etcétera. Ok, perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando compramos así, cuando compramos hierbas? Y eso sí quisiera hacer mucho énfasis en ¿cuáles son los riesgos de no saber exactamente si esto es stevia realmente? Bueno, ese es un caso, un tema muy interesante. Las plantas medicinales habitualmente, o lo normal sería que se las compre directamente frescas o secas y uno le haga un procesamiento. Sin embargo, como vivimos en una vida urbana, ahora proliferan medicamentos, herbarios o plantas que se venden así, embolsados o en distintos paquetes, donde en primer lugar nosotros no sabemos si la planta que dicen que es la que figura allí. Las plantas, para poder ser reconocidas, tienen que reconocerse por un botánico a través de la flor y de las hojas. Cuando ya vienen en forma disecada y mezcladas, no podemos saber si la planta es. Y en segundo lugar, como toda sustancia orgánica, esto necesita tener un tratamiento adecuado. No sabemos si el tratamiento ha sido adecuado y de repente allí adentro hay contaminación con hongos o con bacterias. La planta puede ser buena, pero el envasado no fue el ideal. No fue el adecuado ni la conservación. Pero mencionabas tú que es importante los que a veces no conocemos exactamente cómo es la planta en realidad y lo compramos en paquetes como este y muchas veces están mezclados, etcétera. Tú dices, ok, tendríamos que averiguar cómo es la planta y ver si la flor de la planta, las hierbas, el tallo, las hojas tienen la misma característica de lo que estoy comprando. ¿Dónde yo ubico esta información? Bueno, esa información está disponible en nuestra página virtual, en el Instituto Nacional de Salud, que es www.ins de Instituto Nacional de Salud.gov de gobierno.pe. Allí si van al vínculo de interculturalidad van a encontrar, por ejemplo, todo nuestro herbario de plantas medicinales, donde hay más de 700 plantas medicinales, donde indican cuál es su nombre, el nombre que se conoce en distintas regiones, que varía. Y la imagen. La imagen y ciertas propiedades que se le atribuyen. Por lo tanto, si tuviese alguna duda de saber si esto es la planta manayupa, tendría que entrar allá a www.ins.gov.pe y averiguar si realmente es, al menos por la apariencia, y ver las Así es. Y algunas recomendaciones generales sobre el uso y las precauciones para usar plantas medicinales. Ok, muchísimas gracias, Osvaldo. Realmente muy interesante esto. Quisiera hacer una segunda parte de este tema porque realmente ha sido importante. ¿Alguna conclusión final? Las plantas medicinales son buenas, sobre todo cuando se las toma con cuidado. Ok, muchísimas gracias. Con ustedes nos vemos el próximo domingo. Vámonos a un corte y nos continuamos con María Jesús.